Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En un momento en el que el mundo está dividido, las democracias en los 5 continentes debilitadas, el autoritarismo en aumento y la economía global mostrando síntomas de insuficiencia, en medio de la agresión rusa a Ucrania, el apoyo de Teherán a grupos terroristas, el gobierno chino con pretensiones imperialistas y con una América Latina hundida en la corrupción, el populismo y la pérdida de libertades civiles, pues se puso difícil encontrar razones para el optimismo. Lo que debemos mantener siempre es la esperanza de un futuro de paz y bienestar y el compromiso para dar lo mejor de nosotros para que esta creación, que a pesar de todo es una maravilla, siga escribiendo capítulos de su historia. El criminal ataque terrorista a Israel y el fuego y la muerte que provocó para millones de civiles inocentes en ambos lados del conflicto tiene al mundo en vilo. Y por si aquello fuera poco, los enemigos de Israel y de Occidente enseñan los dientes y se sospecha que la prepotente dictadura de Pekín interpreta este momento como una ventana de oportunidad para entrar en Taiwán. La historia nos enseña que los sátrapas y tiranos con poder que cometen graves errores de cálculo terminan en el basurero de una cárcel o en el paredón de fusilamiento. Esperamos que sátrapas y tiranos de hoy tengan a mano sus libros de historia. Tan cierto es que solo la fortaleza militar garantiza la paz como que la vigencia y la sobrevivencia de la democracia solo se pueden garantizar si existe respeto al Estado de Derecho. Así es, tan cierto es que la paz no puede existir sin las armas como que la democracia se apaga si no se respetan las leyes. En los primeros años de esta tercera década del siglo XXI se hace cada día más evidente que el mundo necesita una nueva generación de líderes, de estadistas, de hombres y mujeres honorables, capaces, comprometidos con la democracia, de instituciones vivas y efectivas, respetuosos de la justicia, amantes de la libertad. Esto es lo que el mundo necesita, esto es lo que los pueblos del mundo deben exigir, esto es lo que salva el mundo que nos tocó vivir. El 7 de octubre, Hamás asesinó a sangre fría a más de 1.400 israelíes y secuestró a cientos de personas. Fue un ataque vil y cobarde contra ciudadanos civiles que quedará registrado como un día infame en la historia de la humanidad. Hamás busca destruir a Israel y aspira a establecer un Estado teocrático bajo la ley islámica, lo que representa una amenaza existencial para el principal aliado de Occidente en Medio Oriente. Como respuesta al ataque terrorista, Israel emprendió una contundente ofensiva en Gaza, movilizando una vasta cantidad de recursos militares, incluyendo la activación de más de 300.000 reservistas. El grupo terrorista Hamás ha construido un complejo entramado de túneles que usan como refugios y centros de operaciones. Sitúan centros de mando en hospitales y sacrifican, sin rubor alguno, a civiles de su propia comunidad o los usan como escudos humanos. Eso es Hamás y nada más. La amenaza para el mundo es que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Gaza e Israel. Israel ha intercambiado ataques con Hezbollah en el Líbano, al mismo tiempo que las tensiones con Cisjordania escalan. La posibilidad de que el conflicto se propague en la región genera preocupación. En paralelo, Ucrania enfrenta una amenaza de graves consecuencias para Estados Unidos y Europa. Para los países occidentales, la paz del mundo depende de que sean capaces de detener al hijo de Putin del Kremlin. Israel y Ucrania requieren suministros militares, y la responsabilidad de proveerlos recae en gran medida sobre Estados Unidos y otros aliados occidentales, reduciendo sus reservas armamentistas. China, siempre lista y oportunista, observa la situación en Gaza y Ucrania e identifica cómo Estados Unidos diluye sus fuerzas entre ambos frentes. Fuentes de inteligencia sugieren que Xi Jinping podría cometer un grave error de cálculo y ver en estos conflictos una ventana de oportunidad para actuar sobre Taiwán.
Esto tendría fatales consecuencias para el mundo. Taiwán aporta 2/3 del mercado global de semiconductores, lo cual vulnera la seguridad tecnológica de Estados Unidos, al que tomaría una década compensar el déficit. ¿Cómo responderá Occidente ante un eventual ataque chino contra Taiwán? Estados Unidos sigue teniendo el ejército más poderoso del mundo, pero el ejército chino ha hecho avances significativos en las últimas décadas. Cuenta con misiles hipersónicos de última generación y duplicará su arsenal nuclear en los próximos años. El ataque terrorista a Israel, la cobarde invasión a Ucrania y las intenciones chinas en Taiwán crean un escenario geopolítico global volátil y peligroso. Y como si la paz del mundo no tuviera suficientes amenazas, las próximas elecciones en Estados Unidos serán determinantes para garantizarla. El surgimiento de China como una potencia que desafía a Estados Unidos y el sociópata del Kremlin están provocando tensiones en todo el planeta. El mundo occidental debe permanecer unido y defender con firmeza los valores de la libertad y la democracia liberal, pues como en el siglo XX, la especie humana está nuevamente bajo amenaza. Y como en aquel entonces se logró, también en el siglo XXI debemos hacer los sacrificios necesarios para que la libertad prevalezca. Las guerras han sido una constante a través de la historia de la humanidad. Las razones, las causas o las excusas son siempre las mismas: poder, tierra y dinero. Pasan los siglos y seguimos matándonos unos a otros. El terrorismo, la manifestación más oscura de la guerra, es un acto de violencia normalmente traicionero, cobarde y criminal, que se esconde detrás de una coartada política, ideológica o religiosa. Para conversar sobre el delicado y peligroso momento que vive el mundo, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, catedrático universitario y escritor. Trabaja en ayudar al mundo en la comprensión de la historia, la geopolítica y la consolidación de las instituciones que garantizan la convivencia. Tiene un canal de YouTube con más o cerca de 200,000 suscriptores que les recomiendo. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Jamás ejecutó un brutal ataque terrorista a Israel. Israel, en su defensa, responde con una potente campaña militar en Gaza para destruir a Hamás, que opera desde hospitales y escuelas y usa civiles inocentes de escudo. Irán amenaza con atacar a Israel para defender Gaza. Estados Unidos afirma que si Irán actúa, sufrirá las consecuencias. China reacciona y dice que defenderá a Irán. Putin amenaza y aumenta los ataques a Ucrania, y todo esto con los chinos también considerando este momento de crisis mundial como una ventana de oportunidad para invadir Taiwán. ¿Dónde y cómo termina esto, doctor? Bueno, no lo sabemos. Realmente la situación efectivamente puede escalar muy fácilmente porque es una región, todos lo sabemos, muy sensible. Irán tiene ahí a milicias que puede manejar o en las que puede influir, especialmente Hezbollah en el norte de Israel, en Líbano. Recordemos que Hezbollah no es una broma, tiene un ejército bastante potente con misiles balísticos que podrían atacar cualquier punto de la geografía de Israel. Así que es verdad que estamos en un momento muy delicado. Doctor Vara, ¿logrará Israel destruir a Hamás pasando encima de Gaza sin que los enemigos de Israel interfieran? Es muy difícil. La verdad es que la operación en Gaza tiene graves dificultades. Hemos visto cómo la penetración terrestre que se está produciendo ahora mismo ha venido antecedida por unos bombardeos muy extensos, muy intensivos, precisamente para destruir todo lo que es la geografía urbana y evitar que se produzcan esas guerrillas urbanas que, por ejemplo, lamentablemente hemos visto en la guerra de Ucrania en ciudades como Bakhmut o como Mariupol, que han quedado totalmente destruidas. Ahora el problema al que se enfrenta Israel es cómo hacer eso sin que las bajas colaterales, los civiles, no sean demasiados. Porque es cierto que ya con solo uno que se haya producido, y sabemos que se han producido, ya son demasiados. Estados Unidos y Europa consideran a Israel el aliado clave en la región y lo están apoyando en esta crisis, al igual que están apoyando a Ucrania después de la criminal invasión de Putin. Si encima China decide entrar en Taiwán,
¿Pueden Estados Unidos y Europa defender tantos frentes abiertos en forma simultánea? Esta sería una grave dificultad que la verdad ya hay muchos especialistas tratándola. Es posible que los Estados Unidos logren combatir en 3 frentes distintos. La verdad es que la opinión generalizada es que la potencia militar de Estados Unidos es muy grande y podría plantearse el tratar de enfrentarse a esos 3 frentes. Pero todos sabemos que una guerra alrededor de Taiwán exigiría la mayor parte de los recursos por parte de los Estados Unidos. Y es verdad que ahí se podrían aprovechar las oportunidades del resto de adversarios que tiene la gran potencia americana. Por ejemplo, Irán podría aprovecharlo para bloquear los estrechos a través de los cuales sale el petróleo al resto del mundo. Por lo tanto, el colapso podría ser tremendo, podría ser de grandes proporciones. Y por otra parte, es cierto que dentro de lo que es el Indo-Pacífico, Estados Unidos no estaría solo. Es decir, ahí hay otros países que están muy interesados en frenar a China. Corea del Sur, Japón, Filipinas, no se quedarían al margen de ese conflicto. Así que todos hemos de rezar para que eso precisamente no ocurra en estas circunstancias, o realmente ninguna. En 2 meses Estados Unidos inicia año electoral. Los países de Occidente esperan que Dios libre al mundo de que Trump pueda llegar otra vez a la Casa Blanca. Con el estado de fragilidad y amenazas en la geopolítica global, ¿qué perfil de líderes necesita el mundo, doctor Vara? Es difícil decirlo porque cuando uno ve cuáles son los candidatos posibles, la inquietud yo creo que está en la cabeza de todo el mundo. La inquietud, por un lado, en el bando demócrata, porque el presidente Biden se le ve cada vez más cansado. Yo no digo que sea incapaz, cuando le escucho en entrevistas, me parece que todavía es lúcido, pero cada vez se le ve más agotado. Lo vimos en los viajes que ha hecho, por ejemplo, a Asia. Por otra parte, está el bando republicano, en el que existe la incertidumbre de cómo saldrán los juicios contra Donald Trump y si al final podrá presentarse o no. Y si se presenta, se encontrará un grupo republicano que está muy dividido, por ejemplo, respecto de la ayuda a Ucrania. Todas estas cosas yo creo que nos deben preocupar especialmente. ¿Pero qué tipo de líder necesitamos? Un líder pro-democrático, pro-occidental y, por lo tanto, comprometido con el libre comercio, con el comercio internacional. Eso es lo que necesitamos y quizá ahora con los retos que nos plantean las autocracias, pues mucho más. Ya. Una de las consecuencias que provocan los conflictos armados, la ausencia de democracia, la corrupción y la falta de oportunidades, males que se atribuyen a la incompetencia de los políticos, es la migración. Los 4 grandes de América Latina están en peligro. Veremos qué sucede en Argentina en unos días. Centroamérica es un drama. Medio Oriente, algunos países de Asia y parte del África también tienen graves problemas. El común denominador es que todos quieren emigrar a Estados Unidos y a Europa. En los segundos que nos quedan, doctor Vara, ¿qué va a hacer Occidente para controlar o cerrar sus fronteras? Debería empezar a plantearse hacer procesos de inmigración legalizada y también gastar mucho dinero en entrenar precisamente a esos migrantes para que puedan tener unas vidas prósperas dentro de sus países. Yo creo que esto es de lo que no se habla mucho en los medios de comunicación. Pero por otra parte tenemos el problema de que ningún país es capaz de absorber toda la población que ahora mismo vive en situación de pobreza en el mundo. Bueno, como la historia nos enseña, hay momentos en los que el mundo necesita de líderes y estadistas con los valores y las convicciones que iluminen la oscuridad para que preservemos nuestra libertad y el espacio para seguir construyendo un futuro de paz y oportunidades. Doctor Vara, muchas gracias por tu tiempo. Sigue iluminando al mundo con tus ideas. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hay momentos para la paz y hay momentos para la guerra. Esto ha sido la historia de la humanidad. Algunos locos con poder parecen estar decididos a que este momento para el mundo sea de guerra, lo cual a la mayoría de quienes lo habitamos nos parece una estupidez. Egos, ambición, fanatismo, locura son la constante en las desgracias de la especie humana. Para conversar sobre el ataque terrorista a Israel y sus consecuencias para el mundo, en especial para América Latina, tengo el gusto de presentarles a Will Ogilvie, doctor en Ciencia Política con licenciatura en Psicología y máster en Estudios Internacionales. Es catedrático universitario. Doctor Ogilvie, bienvenido a Razón de Estado. El cobarde e innecesario ataque terrorista a Israel puso al mundo al borde de un conflicto global en el que, si esto se complica,
Irán, luego Estados Unidos, seguido por China, Rusia y los demás, entrarían a disparar todo lo que tienen. Para los pesimistas, esto es o podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, Dionisio. Pues lo veo muy complicado, lo veo muy difícil y desde que yo tengo conciencia relativa de lo que está pasando en el mundo, yo creo que es uno de los momentos más tensos que me ha tocado vivir, porque a diferencia, por ejemplo, de las guerras en Irak y en Afganistán con Estados Unidos, por aquellos años todavía Estados Unidos tenía un poder relativo mucho más notorio en el sistema internacional. Ahora, como hemos visto con Rusia en Georgia, en Ucrania, como estamos viendo muchos comportamientos de China, de Irán y cada vez más poderes que se están subiendo y que quieren competir y rivalizar a Estados Unidos, evidentemente estamos en un momento mucho más convulso en lo que todo ello se refiere. Irán se ha ido consolidando y animando en muchas circunstancias a estos grupos como son Hamas y Hezbollah, que son los principales problemas en lo que estamos viviendo hoy. Entonces estamos, francamente, en una situación preocupante. Sí, hay mucha coincidencia en que después de la Segunda Guerra Mundial este es el momento más duro, como dices, y bueno, hay demasiados locos sueltos. Israel está en todo su derecho a defenderse y para esto está atacando a Hamas en Gaza. El grupo terrorista Hamas utiliza hospitales como cuarteles y a la población civil como escudos humanos. La óptica de esto es terrible. La forma en que Hamas lo manipula es peor y la excusa para que Irán ataque a Israel es grande. ¿Cómo logra Israel una victoria sobre Hamas con estas circunstancias, Will? Una victoria final tiene que ser política y no militar, ¿no? Hoy estamos viendo, durante este fin de semana han empezado las primeras operaciones de infantería, empezando a avanzar por el norte y por el sur de Gaza, que está siendo un camino lento a la vez que se monopoliza, se bombardea desde el aire y está viendo distintos frentes. Pero una victoria final, más allá de que se consiguiese debilitar lo suficientemente a Hamas y con este debilitamiento evitar que se pudieran hacer ataques de este tipo, con que hizo terriblemente el 7 de octubre, tiene que haber una respuesta política. Y una respuesta política me refiero a una gobernanza en Gaza que no sea un riesgo para la seguridad de Israel, ¿no? Yo entendería la definición de victoria en ese sentido. Ahora bien, por lo que estamos viendo en todos los titulares y lo que está pasando, está todo el mundo subiendo todas las fotos y cribando todas las narrativas que pueden e intentando llevar a gente a su propio bando, pero la victoria final tiene que ser política. ¿Cómo conseguir construir una alternativa política a Hamas dentro de Gaza? Esa es la gran pregunta a la que hay que contestar. A día de hoy, dentro de la población de Gaza no hay un gran apoyo por Hamas y lo había incluso antes, durante estos años ha ido decayendo ese apoyo a Hamas y muchos dicen que esto es un poco un intento de Hamas de intentar subir en notoriedad y conseguir que el mundo musulmán se ponga detrás de ello y en muchos sitios se ve que en ese sentido lo ha conseguido. Pero claro, ¿cómo dar una respuesta política? Perdón. Sí. No, precisamente por eso el ataque de Hamas a Israel se da cuando Estados Unidos avanzaba en el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Ya lo mencionaba, después del ataque Arabia Saudita detuvo las conversaciones, las relaciones entre Israel, Egipto y Jordania se congelaron e Israel retiró a sus embajadores de ambos países. ¿Es sabotear la construcción de relaciones civilizadas entre Israel y Medio Oriente una de las razones del ataque terrorista de Hamas? Bueno, los motivos son dos, en mi opinión. Uno es que Hamas está intentando involucrar tanto a Irán como a Hezbollah en la destrucción de Israel porque Hamas solo no lo puede hacer y por eso está inundando todo Occidente con su propia narrativa. Y por otro lado, la parte de Irán es clara en intentar sabotear la consecuencia lógica que tienen los acuerdos de Abraham, que es un Oriente Medio mucho más pacífico y más concentrado en contener a Irán. Irán era la gran perdedora dentro de los acuerdos de Abraham y está intentando que explote por los aires en este sentido, es evidente. Ya. Como ya lo decías, Irán es el eje de resistencia que incluye a grupos y gobiernos musulmanes, de los que forma parte Hezbollah y otros grupos terroristas. Irán apoya a estos grupos. ¿A qué juega Irán? ¿Cuál es su objetivo y por qué? Irán está intentando evitar una coalición internacional de sus adversarios. Es decir, para Irán, Oriente Medio es un mundo mucho más cómodo en el que puede ejercer mucha más influencia si Israel y Arabia Saudita o Israel se lleva mal con la mayoría de sus vecinos, por varias razones. En primer lugar, porque Israel tiene armas nucleares y esto es un secreto a voces que todos sabemos.
y, por tanto, el hecho de que haya división entre todos estos estados favorece la posición de Irán. Entonces, en el momento en el que empiezan los acuerdos de Abraham bajo el liderazgo de la administración de Trump, todo esto salta por los aires y de repente los que antiguamente estaban peleados entre ellos hacen las paces y empiezan a llevarse y a poder concentrarse mucho más los esfuerzos en contener la expansión tan agresiva de Irán, con lo cual Irán pierde muchísimo poder relativo si hay paz en la región. ¿Cómo afecta esta crisis de Medio Oriente a Europa, por un lado, obviamente por la cercanía, pero también a América Latina? Bueno, los efectos son notorios pues porque Irán tiene bastante influencia en muchos lugares de América Latina, empezando por Venezuela, Nicaragua y otros estados. El hecho de que Irán tenga la fortaleza y que pueda hacer todas estas cosas en América Latina viene dado por una posición relativamente cómoda que tiene en Oriente Medio. Si conseguimos pacificar y que haya una mejor relación entre los estados con la normalización de las relaciones entre Israel y sus socios y los vecinos de la zona, esto es un problema grande para Irán y va a hacer que, de una manera u otra, se vea mucho más mermada la capacidad de Irán para influir en otros países como estos de América Latina. El terrorismo es la peor cara de las guerras y el acto criminal que más vidas de inocentes destruye. Debe ser borrado de la faz de la tierra. Sin duda, vivimos uno de esos momentos en la historia que esperamos pase pronto. Doctor Ogilvy, sigue adelante, te felicitamos, sabemos que eres un recién casado. Cuando tengas 90 años, de seguro podrás decir que ayudaste a construir un mundo mejor. Gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.